Dentro de cada una de nuestras células, en este mismo instante, se está tocando una sinfonía increíblemente compleja. No, no es de Mozart ni de Beethoven, sino una biológica, una que dicta absolutamente todo lo que somos. Vamos a adentrarnos en los secretos de esta verdadera obra maestra de la regulación genética. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en esto. Si cada célula, da igual si es una neurona en el cerebro o una célula en el corazón, tiene exactamente el mismo manual genético, la misma partitura, ¿cómo es que no se comportan igual? ¿Cómo sabe una célula qué genes tiene que usar y cuáles simplemente debe ignorar? Pues la respuesta es la regulación genética, el verdadero director de orquesta que convierte un caos potencial en la armonía de la vida. Para entender cómo funciona este director, vamos a organizar nuestro recorrido en 4 actos. Cada uno representa un nivel de control clave, desde decidir a qué parte de la partitura se puede acceder hasta el mismísimo control de calidad final. Y bueno, nuestro primer acto es lo que llamamos control epigenético. Porque claro, antes de que se pueda tocar una sola nota, la orquesta necesita acceso a la partitura correcta. Y aquí nos topamos con un problema de logística que parece de verdad imposible. Si pudiéramos tomar el ADN de una sola célula y estirarlo, mediría casi 2 metros. ¿Cómo es posible que todo eso quepa en un núcleo microscópico? La solución está en cómo se empaqueta, en una estructura llamada cromatina. Y resulta que esto no es solo para ahorrar espacio, es el primer y más fundamental punto de control. Entonces, ¿cómo le hace la célula para, digamos, abrir la partitura que necesita? Uno de sus trucos principales es la acetilación de histonas. Imaginen que las histonas son como esos carretes donde se enrolla el ADN. Al añadirles unos pequeños grupos químicos, los grupos acetilo, la célula logra que ese hilo de ADN se relaje, se desenrolle un poco y ¡pum!, expone el gen. Es básicamente como prender el interruptor. El gen ahora sí está disponible para ser leído. Pero por otro lado, ¿qué pasa si una célula necesita apagar un gen y apagarlo bien, a largo plazo? Para eso existe la metilación del ADN. En este caso, se añaden grupos metilo directamente sobre el ADN. Esto funciona como un candado químico, ¿saben? Compacta la cromatina de una forma súper densa, haciendo que el gen sea totalmente inaccesible. Por ejemplo, el gen para crear un ojo está permanentemente apagado en las células del estómago, y la verdad qué bueno que así sea. Así que en resumen, tenemos 2 mecanismos que son opuestos pero que se complementan perfecto. La acetilación es como dejar la partitura abierta en el atril, lista para usarse. En cambio, la metilación es como agarrar esa partitura y guardarla bajo llave en un cajón. Uno relaja el ADN para activarlo, el otro lo compacta para silenciarlo. Son 2 caras de la misma moneda y ambas son cruciales para que la sinfonía funcione. Muy bien, una vez que la partitura ya está abierta y accesible, entramos al acto 2, el control transcripcional. Ahora sí es cuando el director de orquesta toma la batuta y decide exactamente cuándo y con qué fuerza debe empezar la música. Para esto hay 2 protagonistas clave. Primero, los promotores. Son secuencias de ADN que funcionan como una pista de aterrizaje. Le dicen a la maquinaria, oye, aquí empieza el gen. Y segundo, los factores de transcripción. Estas son las proteínas que se pegan al promotor y básicamente le hacen señas a la enzima que copia el gen, la ARN polimerasa. Sin ellos, la enzima simplemente pasaría de largo, sin saber dónde empezar. Pero a veces no es suficiente con solo tocar la melodía. Hay que tocarla con todo, un fortísimo. Y aquí es donde entran los potenciadores o enhancers. Son regiones de ADN que pueden estar lejísimos del gen. Pero el ADN es súper flexible. Se puede doblar sobre sí mismo, haciendo que el potenciador toque al promotor. Y ese contacto funciona como un turbo, aumenta drásticamente la velocidad de la copia. Entonces, el proceso en este acto se puede resumir en 3 pasos bien claros. Primero, la célula necesita ubicar el gen, gracias al promotor. Segundo, tiene que reclutar a la maquinaria de copia con los factores de transcripción. Y tercero, si la situación lo requiere, puede amplificar la señal usando los potenciadores. Es una secuencia de mando increíblemente precisa. Bien, la música ya empezó a sonar, pero ojo, la primera copia del gen que se crea, que se conoce como pre-ARMN, es solo un borrador. Ahora entramos al acto 3, el control posttranscripcional. Aquí es donde ocurre el importantísimo proceso de edición. Y esto es increíble porque ilustra uno de los secretos de por qué los humanos somos tan complejos. A ver, ¿solo tenemos unos 20.000 genes? ¿Cómo es posible? Bueno, porque un solo gen puede producir un montón de proteínas diferentes. Esto se logra con el splicing alternativo.
La célula puede cortar y pegar los pedazos que sí codifican, los exones, en diferentes combinaciones. El gen de la tropomiosina, por ejemplo, crea una proteína para el músculo esquelético y otra, un poquito diferente, para el músculo liso, todo a partir de la misma partitura original. Pero la edición no se detiene ahí, ¿eh? La célula también controla cuánto tiempo dura el mensaje. Una cola larga de un químico llamado adenina al final del ARM le da una vida más larga, lo que permite que se produzcan más proteínas a partir de él. Y si de repente necesita detener la producción en seco, usa unas moléculas llamadas microARNs. Son como unos policías moleculares que buscan y destruyen mensajes específicos. Es, literal, un freno de emergencia. Ya casi llegamos al gran final de nuestra sinfonía. La proteína ya está construida, pero eso no significa que el trabajo haya terminado. Para nada. Entramos ahora en el acto IB, el control posttraduccional, la etapa final de control de calidad. Resulta que muchas proteínas se fabrican como en un estado inactivo, como si fueran instrumentos esperando a ser afinados. Necesitan una última modificación química para encenderse. El mejor ejemplo de esto es la insulina. Se produce como proinsulina, que es inactiva, y solo cuando se le corta un pedacito específico se convierte en la molécula activa que todos conocemos, la que regula el azúcar en la sangre. ¿Y qué pasa con las proteínas que están dañadas o que simplemente ya no se necesitan? Sería un desastre total dejarlas por ahí. La célula es muy ordenada. Les pega una etiqueta molecular llamada ubiquitina, y esta etiqueta es básicamente una sentencia de muerte. Las marca para ser llevadas al proteosoma, que es como la trituradora de reciclaje de la célula. Ahí se descomponen en sus componentes básicos para poder reutilizarlos. Y aquí lo tenemos, la sinfonía completa, desde el control epigenético que abre el ADN, pasando por la decisión de cuándo copiar con la transcripción, luego la edición del mensaje y finalmente el control de calidad de la proteína ya fabricada. Cada paso es un punto de control que se asegura de que la pieza correcta se toque en el momento correcto y, claro, con la intensidad adecuada. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental. Todo este sistema de múltiples capas, que a primera vista podría parecer hasta demasiado complejo, no es un error de diseño, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Es precisamente esa complejidad la que permite la asombrosa precisión y la capacidad de adaptación que tiene la vida. Porque al final del día es justo eso. No es solo una colección de genes sonando al azar, sin ton ni son. Es una sinfonía perfectamente dirigida, donde cada nota, cada silencio tiene un propósito. Y esa es, pues, la diferencia fundamental entre el simple ruido y la música de la vida.